Y es un tema que en Colombia, en Medellín, ni siquiera en Antioquia lo hemos trabajado. Esto ha sido más investigado en el exterior. La Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad de Texas trabajan este tema, porque esto es único en el mundo. Este es un caso único. Claro. Esas bases, esa industrialización, ese proceso que se dio aquí en Medellín es único. Y por eso aquí vino un delegado del Banco Mundial hace un año y nos explicó que esto es único. Hizo una comparación en América Latina, de las ciudades, y quedó asombrado, que es que ¿qué pasó aquí? Que todo se derrumbó. Claro. Y aquí vino un alemán, por el Banco Mundial vino a hacer esa presentación. Enseguida les comunicó más a fondo. Muy bien, entonces estamos en la provincia de Antioquia en el siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII esta provincia es muy abandonada, está en el olvido. Lo poco que se hace en la minería del oro, en cuadrillas. Hay unas pocas cuadrillas en minería del oro y una cuadrilla de esclavos es muy costosa. Eso lo podían tener solamente los grandes inversionistas en la minería. Aquí se imponía el mazamorreo del oro, los barequeros, los que lavaban en la batea. Además decía el gobernante Francisco Silvestre y Antonio Moni Velarde que la provincia de Antioquia es la más rica de la Nueva Granada, pero a la vez es la más pobre, porque no contribuyen de manera suficiente a las arcas del nuevo reino. La agricultura es solamente de subsistencia, porque es una zona muy montañosa, el clima es malsano y las tierras son no muy aptas para la agricultura, porque donde hay minería del oro, la tierra es muy ácida, no es lo más apto para la agricultura. ¿Pero estás edificando por los procesos de la extracción del oro? Sí. O sea, es a causa de eso, ¿no? Causa el deterioro, pero la tierra donde hay minería del oro, donde hay oro, es una tierra muy pobre para la agricultura. ¿No tiene mucho nutriente? Sí, no tiene mucho nutriente. Uno ve en el oriente acá o en Santa Rosa de Ahosas, las tierras amarillosas. Y tienen que echarle cal, gallinaza y una cantidad de compuestos para que sea productiva. Ya. Y más si hubo minería del oro, porque donde hubo minería la destrucción fue muy grande. Uno ve Piedras Blancas, ahora es que se está recuperando lo de hace 300 años. Pero Piedras Blancas, que es la cuna de los mazamorreros, en la Nueva Granada eso quedó borrado, el bosque desapareció, eso era una zona de robledales, todo fue destruido con la minería del oro. Y para producir carbón. Y para prender los hornos donde estaban las fuentes salinas, porque las fuentes salinas estuvieron encendidas 300 años y la madera principal de combustión era el roble, porque el roble tiene esa cualidad. Es una madera que produce altas calorías, el roble. Es una madera muy perseguida para leña y para producir carbón vegetal. Entonces la Antioquia de mediados del siglo XVIII es una zona muy abandonada, muy pobre, solo está la minería, el mazamorreo del oro. Llegó un gobernante que se llama Francisco Silvestre Sánchez, español, nacido en Mansueco de la Ribera. Ese pueblito queda en la margen izquierda del río Duero, en todo el límite entre España y Portugal. Ahí nació Francisco Silvestre. Él es un estudiante del Colegio de los Hermanos Cristianos, que en esa época la gente estudiaba a la vez administración y a la vez era contador, salía con los 2 grados, ¿sí? La mayoría estudiaban pues para ser curas, sacerdotes o monjas, pero este estudió lo que fue administración y contaduría, y se vino para la Nueva Granada. Primero estuvo en Cartagena de Indias, y como tenía muy buenos contactos con ciertos funcionarios de la Nueva Granada, se trasladó a Santa Fe de Bogotá, y fue nombrado contador de la Real Audiencia de Santa Fe. Es un cargo muy importante. Luego, en el año de 1775, el virrey lo nombró gobernador de la provincia de Antioquia. Porque esta provincia, como decían, es muy rica, pero a la vez muy pobre. Y de acuerdo a lo que había estudiado Silvestre, él afirmaba que en Antioquia, dado las condiciones geográficas, ¿sí?, y el clima, y la calidad del suelo, aquí lo único que podíamos hacer era minería del oro y comercio. Y comercio, esas son las actividades que se podían hacer acá. Entonces, eso fue lo que él preparó. Entonces se diseñó una estrategia con unas políticas que vamos a mirar cuáles son, para crear las bases
de lo que luego sería algo muy importante a nivel mundial, la industrialización en la ciudad de Medellín. Es un caso único, por eso se lo digo. Estamos hablando único. Segunda mitad del siglo XVIII. Sí, o sea, en 1750. Ya voy en 1775 que nombra a Francisco Silvestre. Listo. ¿Sí? Primero está en 1775 a 1777 y luego viene otro mandato que es de 1785 a 1787. ¿Sí? En ese transcurso ocurrió la revolución comunera de Guarne, porque una de las políticas de Francisco Silvestre era que grabar la minería de los mazamorreros, porque esos mazamorreros no pagaban impuestos, no pagaban el quinto real. Entonces había que grabarlos y eso no gustó. Esa es una de las causas de la revolución comunera de Guarne. Los detonantes de la revolución de los comuneros Sí, de Guarne. Que Sí. fue más o menos contemporánea con 1781. la de Galán. Claro, la de Galán y Policarpo fueron 4 meses antes, pero no tuvieron el impacto que iba a generar la revolución de Guarne, o también llamada de los Tiburcios. Porque la de Guarne está en juego el quinto real. Y el quinto real es la base que le da el efectivo a la corona española. Por cada gramo de oro, en quinta parte es para la corona española. Y el resto para los socios o los sabores pues, de las minas, de los yacimientos. Entonces, resulta que Silvestre lo nombran gobernador y comienza a diseñar una serie política. ¿En qué se va a basar? En las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas vienen de un periodo que llamamos la Ilustración. Nuevos vientos liberales. Los nuevos vientos liberales. Entonces, aquí en Antioquia... Sí, que fueron previos a la Revolución Francesa. claro, previos, claro. Porque la Revolución Francesa un poco después. Un producto de la Ilustración. Claro, La Ilustración. viene de la Ilustración. Entonces, en base a eso hacen las reformas borbónicas. ¿Qué es lo que quieren las reformas borbónicas? Que el Estado tenga más poder, que no lo hagan ya los particulares, sino que el Estado tome el poder para manejar todo lo económico y lo social. Hay lo militar, que no puede faltar, porque cuando la conquista eso fue más bien de privados, cuando la colonización fueron privados y el Estado español en parte, era más el dominio de los privados. Pero lo que quieren ya es que el Estado maneje 100% todo. Eso es lo que llaman el despotismo ilustrado. Claro. Y mire que Antioquia es una sociedad colonial, pero no está a la par de los avances científicos. Descartes, lo que decía Copérnico. Miren, eso no estaba aquí, esas ideas no habían llegado acá. Aquí sí había mucho español y otro tipo de europeos, muchos asesores en minería que llegaron de Francia, como Bosingol, pero no. Pero, ¿Cómo se llama ese que mencionaste? Bosingol, ese francés. Bosingol. 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 Ese es francés que lo trajo Francisco Silvestre para que nos enseñara a manejar la dinamita en la minería de Beta. Un gol, mucho, fue una especie de pequeña expedición botánica. Exacto. Él vino antes de Humboldt. Ok, un poco antes de Humboldt. Ok. Igual y la religión que tenía, igual, me imagino. Ah, no, la religión. No, por eso Tenía el poder la tenía el religión. poder, o sea, no Sí. solamente era el asunto político, No, sino también por encima del Estado está la religión, está Dios, está Dios. Por eso la minería del oro, y como lo decía Cristóbal Colón en los primeros tiempos, quien tiene oro tiene poder y se va para el reino de Dios. Eso sí lo decía Cristóbal Colón. Cuando él viene al segundo viaje y ve las costas del que vamos a llamar Caribe, entonces él dice que sí, que está cerca de la mina donde hay grandes ríos llenos de oro y que ese es el poder de Dios. Quien tiene oro se va para el reino de los cielos. Quien tiene oro se va para el reino de los que no, se va para los infiernos. Entonces, claro, eso va ligado a la iglesia. Entonces, eso va ligado a la iglesia. Muy bien. Entonces, miren, resulta que Francisco Silvestre va a enseñar una serie de políticas. ¿Sí? Una serie de políticas muy importantes que hoy en día, y como comentábamos la vez pasada, la ventaja competitiva de las naciones, que eso es lo que se impone ahora, que es una teoría de Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard y socio contemporáneo de Peter Drucker.
los padres de la administración moderna. Entonces, lo que va a hacer Francisco Silvestre es, él dice que esta provincia solo puede vivir del comercio y la minería y el oro, y que para eso va a hacer una serie de recomendaciones. Él va a diseñar es una profunda estrategia de diferenciación. Él quiere que la provincia sea diferente a las demás. Entonces la va a comparar con otras naciones y con otras ciudades, como Lima, como México, como Santa Fe de Bogotá, como Monpós. La va a comparar porque ella quiere que sea una provincia más competitiva. Mire lo que está diciendo, y lo está diciendo para 1775, que sea más competitiva. Ya estaba hablando de eso. Ya está preparándose una ventaja competitiva en base a que a la diferenciación. Es lo que está buscando Silvestre, miren. Primero que todo, miren esto, una conducta recta desde las entidades virreinales. Primero, la ética empresarial, que es lo que llamamos hoy. La ética y la moral administrativa, eso es lo primero, miren. Eso es lo primero que él señala. Y una vez, mira, dice, cuestionó las acciones leguleras de los abogados. Exactamente. Pero sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, eso sigue imponiéndose. Y mira acá, primero la conducta recta. No le gustan los leguleyos, no le gustan. Y el léxico de los funcionarios públicos tampoco lo convence. O sea, la corrupción estaba dominante en esa época. Seguro que está dominando la corrupción como siempre, que eso sigue perdurando hasta hoy. Eso lo llamamos hoy la ética empresarial, que eso es fundamental en este mundo globalizado. Y los términos de la moral. Ese es el primer factor. Segundo, miren, delegó y descentralizó funciones de los empleos estatales. Miren, como todo estaba centralizado en Santa Fe de Bogotá y en Popayán o en Cartagena de India, entonces comenzó aquí a delegar y a asignar funciones. Y asignar funciones, por eso trajo a Antonio Moni Velarde luego. Antonio Moni Velarde es el oidor, o sea, el juez o lo que hoy llamamos secretario de gobierno de Francisco Silvestre. Pero entonces entre los dos, porque Claro, entre los dos. claro, el gran reformador, Moni Velarde. Pero las ideas todas fueron de Francisco Silvestre. Lo que pasó fue que un español llamado Pedro Viturro, como sucede ahora, sacó una serie de noticias contra Silvestre, que era un corrupto. Entonces lo demandó ante la corona española. Entonces el virrey destituyó a Silvestre y lo puso a voltear ya. Y en problemas, estuvo detenido en España Silvestre. Y al final declararon, el rey de España declaró que era inocente. Y cuando declararon que era inocente, fue con 1810, ya se había muerto. Sí. Delegó y descentralizó funciones. Mejoró las escalas de los pagos públicos. Buscó una administración más justa en la justicia. Miren, que seguimos con el problema. ¿No? Seguimos con esos problemas. No hemos podido superar eso. Pues los ciudadanos ricos o pobres eran iguales ante la ley. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Sí. Es que mire lo que está diciendo. 350 años. Sí, y continúa. Antes de Marx, sí. Antes que Marx está diciendo esto. Ya estaba pensando en justicia. Claro, miren. Ya estaba pensando en esto. Una educación equitativa. Los pobres tienen el mismo derecho que la clase de los ricos. Porque solamente estudiaban los blancos, los de españoles o hijos de españoles. Los trigueñitos no podían ir a la escuela o no tenían derecho a ir a las escuelas. O sea que nosotros los cabecitas negras no podemos. No podían ir a la escuela, no tenían derecho a estudiar, solamente ir a los infiernos. Consideró que el sitio de Río Negro era la escala para el interior de la provincia, mire, y trasladó la población de Arma. Arma es una población que queda ya casi en los límites de Caldas y Antioquia hoy en día. Eso. Entonces era una ciudad minera, una población, se agotó el oro, entonces comenzó a ser despoblada. ¿Qué hizo Francisco? Silvestre trajo esa población, la llevó a San Nicolás de Río Negro, porque en Río Negro estaba la gran cuna de los mineros. Y Río Negro es como decir la capital criolla del liberalismo económico. Es la capital criolla del liberalismo económico, en la Nueva Granada. Allá van a ser los primeros grandes amigos de la liberación de los mercados, lo que llamamos liberación económica, las teorías de Adam Smith y otros. Y miren,
Allá tiene que ver con esto, con la Constitución del 63. Más adelante, sí, claro, es que en Río Negro es donde están los que llaman los progresistas, que son los liberales. Y en Mariní están los conservadores, que son los restauradores. Entonces hay esa confrontación. Mire que allá en Río Negro hay un grupo minero que llama San Nicolás de Río Negro. ¿Los restauradores de Mariní, los de Río Negro? Los progresistas, que son los liberales. Progresistas y restauradores. Claro, sí, ellos son los progresistas. Está contra los monopolios, lo está diciendo 100 años antes que Carlos Marx, que no está de acuerdo con los monopolios porque eso distorsiona los mercados. Marx lo dijo ya después por allá en el siglo... Pero entonces Silvestre no ha sido lo suficientemente difundido. Por eso, no se estudió. Casi toda la historia. Vean, todos los archivos originales de Francisco Silvestre están en la Universidad de Texas. La Universidad de Texas compró eso en España. Aquí no hay nada, aquí lo poquito que uno consigue en el Archivo Histórico de Antioquia. Y una que otra publicación del Banco de la República, pero la masa grande está allá en Texas, porque no olviden que Texas compró los de Hemingway y compró los de García Márquez. Ella compró todos los archivos de García Márquez. Allá está toda la obra de Francisco Silvestre. Lo único que hay, que nosotros conocemos, es una traducción al español de eso que lo sacó un gringo, que hay veces se consigue aquí, eso que no lo venden, se consigue en las bibliotecas. Ahí está todo el compendio. Pero eso aquí no lo hemos conocido. Pero les diría ahora, aquí no hemos estudiado esto. Esto lo han estudiado conmigo Harvard, Oxford y para en España y otros lugares. Aquí no hemos estudiado a profundidad esto. ¿Ah? Contra el monopolio, miren, y en 1775, 1777. Mucha visión. Miren la visión que tiene, exactamente. Miren. Proponía un sistema planificado de centros poblados. Hay que organizar las ciudades. Hay que planificar las ciudades. Miren. Otorgándoles a cada uno de ellos un rol y función. Hay que establecer vías de comunicación. Aquí no había vías de comunicación. Aquí no había, entonces decretó crear caminos. El camino Medellín-Río Negro. El camino Real a la Honda para también ir a Río Negro. El camino del Virrey para ir allá a los lados de Santa Fe de Antioquia y Urabá. Para facilitar el comercio. Claro, para hacer el comercio, porque el antioqueño, los mercaderes antioqueños, ellos hacen el comercio, entonces ellos compraban las mercancías y muchos iban hasta Cartagena a comprar a los galeones y se venían por esos caminos. Inclusive iban a Santa Fe de Bogotá, a Popayán, y muchos iban hasta Quito, Ecuador, a vender mercancías en las mulas y regresaban de nuevo. Ideó la agricultura por áreas climáticas. Ah, si Río Negro es tierra fría y el maíz es de tierra fría, sembremos maíz en Río Negro o en el Retiro. Que las guanábanas son de Santa Fe de Antioquia, entonces sembremos las guanábanas en tierra caliente, que es Santa Fe de Antioquia. Que el trigo es de clima frío, entonces vamos a sembrarlo en los poblados fríos, en Río Negro o Santuario, San Vicente Ferrer o La Ceja. Manifestó interés por cultivos no solo de pan coger, sino también en aquellos útiles para el fomento de una incipiente industria que abasteciese el mercado interno y luego aperturas en el mercado europeo. Primero produzco para lo nacional y los excedentes los vamos a vender a la madre patria. Esa es la idea que promulgaba Silvestre. Entonces se requiere la reducción de costos en la agricultura, dice Silvestre. Mire lo que está diciendo. Reducción de costos, muy de moda hoy en la gerencia. Lo que llamamos sistema de costeo basado por actividades. Un enfoque gerencial para reducción de costos. Miren lo que están diciendo hace 300 años, que apenas hoy lo estamos aprendiendo en la empresa moderna, porque aquí los costos se han manejado al azar, no como sistema de gestión, eso es hace poco. Ahora 20 años que aquí tenemos ese enfoque. Reducción de costos, miren. Promovió las labores agrícolas e incentivó la minería desde la asociación a compañías. Hay que asociarnos para formar las compañías mineras. Ese concepto de asociación viene un poco antes, por allá en el siglo XV. Hay que asociarnos para formar las empresas mineras y comerciales.
Y al mismo tiempo llegó el sitio de Marinilla a Villa, de la villa de San José de Marinilla, la villa de San Nicolás de Río Negro y la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. 3 villas que van a jugar un papel muy importante. Mire cómo las elevó todas, cómo elevó toda esa categoría para equilibrarlas con lo que es la villa de Medellín. Y además con nombres religiosos. Y con, sí, San José, San Nicolás Pero primero y la Candelaria. Miren ustedes, sí. le va a dar Villa, primero Río Negro y luego Marinilla. Sí, claro. Sí, primero llevó arma, perdón, la convirtió en Villa. Después levantó a Villa a Marinilla. Ya Medellín era Villa. Mire que la influencia religiosa. San Nicolás, Nombre. la Candelaria, San José, San Lorenzo el Resguardo, San Lorenzo. Bien. Sí. Estableció muy bien un ambiente favorable para la minería. Entonces vamos a asociarnos y vamos a grabar la actividad de la minería del oro, porque con esos impuestos vamos a construir las escuelas y los caminos para incentivar mucho más el comercio y el mismo desarrollo minero de la región. Configuró de manera estratégica el territorio del Triángulo de Minerales. Entonces, el Triángulo de Minerales, ¿qué son? La villa del Candelaria de Medellín, la villa de San Nicolás de Río Negro y la villa de San José de Marinilla. El Triángulo de Minerales, porque ahí va a estar la gran producción de oro del oriente antioqueño. En Antioquia había unos 100 reales de minas a fines del siglo XVIII. El 70% de esos reales están al oriente, entre Piedras Blancas, Marinilla y Río Negro. Allá es donde está el poder. Piedras Blancas produce el 90% del oro de la villa de Medellín, la sola Piedras Blancas. Y miren que ahí está la cuna de los mazamorreros, o sea, de los revolucionarios de Guarne, que en realidad lo llaman los Tiburcios. La revolución de los Tiburcios, que es en 1781, que eso fue preparado allá en un punto que llaman Mazo. Allá prepararon la revolución de Guarne. Esa zona la llamaban era Tiburcio desde fines del siglo XVIII y siglo XIX. Muy bien. Dio lugar a un incremento rápido de la producción de oro y de los impuestos, claro, porque había que grabar también a los mazamorreros. Ellos le decían el minero invasor. Ellos lo llaman el minero invasor. Esto fortaleció la formación de grandes y medianos capitales, con los cuales se dieron los primeros pasos para la industria y el comercio a gran escala, en la provincia y luego en Colombia, que es un caso único. Es que el antioqueño partió de cero. Ellos partieron de cero. Vamos a hacer negocios aquí, compramos mercancías revendidas en Monpós y las vendemos a los mineros y a los mazamorreros. Cuando aprendieron esa mercadería, no, vamos hasta los galeones y compramos en los galeones. Ya en el siglo XIX, no, ya sabemos dónde vamos. Vámonos para Jamaica, a comprar a Jamaica y a La Habana. No, ya no más, vamos más allá. Vámonos para Londres, para París, para Madrid y esas ciudades europeas. Y después dijeron, no, montemos las empresas aquí. Entonces ya en 1880 comenzaron a montar las grandes empresas. Es que la primera gran empresa no es Coltejer, son las que estableció Coroliano Amador desde 1880. Estudió la competitividad de la provincia, miren, comparándola con naciones como México, Perú, Caracas y otras ciudades de la Nueva Granada, con Santa Marta, Tunja, Monpós, Cartagena. Miren ustedes, Tunja era una ciudad muy importante, ¿o no? Es que Tunja era una ciudad de clase noble, más que Santa Fe de Bogotá. Cartagena de Indias era una ciudad de grandes comerciantes y exportadores e importadores de mercancías desde el siglo XVIII. Apoyó la inmigración de familias blancas de España, provincia de Burgos. Francisco Silvestre estableció esa política. Voy a traer blancos de Europa para aclarar la raza, porque quedamos un poquito oscuritos. Voy a traer familias blancas de Burgos para aclarar la raza y que sepan de negocios. Los primeros paisas son como monos
blancos, de ojos azules y de ojos verdes. Vayan por allá al viejo Caldas, a esos pueblos lejanos, y usted unos blancos que parecen ucranianos, como ucranianos. Muchos vienen de la provincia de Burgos, porque Burgos tiene un territorio geográfico semejante al oriente, así como es Guarne, Río Negro, que son colinas y pequeños valles y muchas aguas abundantes. Así era Burgos. Entonces trajo familias blancas, las ubicó unas acá en la villa de Medellín, otras en la villa de Río Negro y otras por allá por los lados de Marinilla, y esa zona los repartió. Porque era gente pues que eran blancos, sabían de negocios. ¿Y qué más? Y cumplían con el propósito que Claro. crecer y multiplicados. Claro, crecer y multiplicados. Y sabe que eran de 7, 8, 10 y 15 hijos. 7, 8, 15 hijos, ¿sí? Entonces, para eso trajo esos blancos. Y uno va a Marinilla y uno ve puros monos. Usted va a Río Negro, cuando íbamos a los paseos hace 40, 50 años, ¿recuerdan? Uno iba a Marinilla, Río Negro, y todos eran monos de ojos grises o verdes. Todos, esos son los primeros paisas. Esos son los verdaderos paisas, ¿sí? Miren esto, el triángulo de minerales, Río Aburrá, Villa de Medellín, miren, Villa Santiago de Arma de Río Negro y la Villa de San José de Marinilla, el triángulo de minerales. Para 1795, 1796, aquí está la gran producción de oro de la provincia, en esa zona. Como les decía, hay 100 reales de minas, el 70% están acá, en esa zona. 70, eso es significativo, eso es muy importante lo que hemos descubierto. Miren, aquí está la quebrada Ná, que va al río Aburrá, la quebrada Piedras Blancas, que es la cuna de los mazamorreros en la Nueva Granada. Los primeros mazamorreros que se matricularon, que se legalizaron, son los de Piedras Blancas. Mazamorreros hay por varias regiones, en el Chocó, por allá también al sur de Nariño y por el río Magdalena, pero donde está la gran masa de mazamorreros y revolucionarios es en Mazo, en Piedras Blancas, es en esa zona. Miren, 70% de los reales de minas están en el oriente. Ahí está la gran producción de oro de la provincia. También había pues algunos reales en Zaragoza, en Segovia, claro, pero la mayoría están en el oriente. ¿Por qué? Porque esa zona, las tierras son más blandas y el oro es muy superficial, entonces es muy barato sacar oro. Es que usted va a Piedras Blancas, hace así en el barranco y sale oro. El oro es muy superficial en Piedras Blancas. Eso quedó devastado, es que eso se ha ido recuperando. Esa es la zona que llaman el triángulo de los minerales. Sí, el triángulo de minerales, miren. En solo Piedras Blancas hay 28 reales de minas. En este pedacito acá que le muestro aquí está el 40% de esos 70 reales. Hay 28 reales de minas en solo Piedras Blancas. Eso es muy significativo. Y en esa minería del oro en Piedras Blancas había grandes capitalistas. Los Gutiérrez de Lara, que hoy se llama Fundición Gutiérrez. Esteban Álvarez, que hoy se llama Fundición Álvarez. Manuel Uribe Ángel tenía mina en Piedras Blancas. Enrique Hauler, ingeniero que vino de Alemania, Puente Guayaquil, tenía finca y mina en Piedras Blancas. Estanislao Zuleta, abogado, notario, murió con Gardel, tenía finca y mina en Piedras Blancas. Miren, allá había varios molinos de pisones en Piedras Blancas. Las minas eran por docenas, a cielo abierto, socavón y aluvión. Miren, es una zona muy importante que no hemos estudiado esa zona. Allá se configuró la revolución de Guarne, fue en esa zona, que ellos la van a llamar la revolución de los Tiburcios. En Piedras Blancas hay un punto que llamaban el Congo o el Chocó. ¿Por qué? Por las cuadrillas de esclavos negros
que eran propiedad de los españoles, de los blancos, sobre todo de los herederos de Diego Beltrán del Castillo. Pues bien, que llegó Beltrán del Castillo, es un español, capitán que nació en Burgos, España, que estuvo cuando se creó o se bautizó Villa de la Candelaria de Medellín. Ya estaba el Diego Beltrán del Castillo acá. Él habitaba ya por Fontidueño, hoy Copacabana. Que en los tiempos que llegó Jorge Robledo se llamaba Curqui. Curqui es lo que hoy se llama Copacabana, que era un pueblo de indios, como decían ellos. Curqui. Curqui. Curqui o Curqui. Bueno, como se dice. No, sí, ellos dicen Curqui. O sea, lo que ocurrió es que el castellano, pues, modificándose el castellano español. Pero usted va a los archivos de 1580, 90 y dice Arbi, no Arbi, Arbi. Arbi, sí. Curqui, Ah, sí. Iguana, Igual, sí, sí. Anori, Anori, Sí. Itagüí. Sí. Claro, así es como figura. Triángulo de minerales, la zona de mayor producción de oro en la provincia de Antioquia, desde fines del siglo XVIII. Pero a ver, en la provincia de Antioquia, pero se centralizan esas tres villas, ¿cierto? Sí, sí. Pero vemos, por ejemplo, en el suroeste vemos Buriticá. Ah, sí. Había bien en Buriticá, allá en Segovia, había en Zaragoza, claro. Había Reales, había en Cáceres, En Cáceres. también, claro. Pero donde está la concentración grande es en esta zona. Es donde está la gran concentración. Además porque eran como poblaciones más desarrolladas. Sí, Tenían más claro. importancia, también era más visible Claro, por eso. sí. La producción minera se iba desplazando. Se agotaban en una región. Exactamente. Y- Se agotó el filón, entonces vamos. Por eso es que se ve que en Antioquia hay una época que fue el norte, Santa Rosa de Osos. Sí, señor, una época. Claro, una época Santa Rosa de Osos. Pues, el nordeste, Anorí. Anorí, Vegachito, esa zona igualmente. Sí, Remedios Zaragoza. Remedios, Zaragoza. Mire que Zaragoza eran ciudades importantísimas y Segovia, con la minería, pero se fue agotando. Entonces, eso pues es muy importante tenerlo en Claro. cuenta, que si bien es cierto que Claro. el Oriente fue como un emporio, pues como de los principales, de algún modo como que durante la colonia se iban presentando como ciertas crisis regionales, Sí. porque en la colonia prácticamente lo que se explotó fue el oro de aluvión, Ujú. el oro de los De los ríos. De los ríos, el de No Beta había no tanto. todavía Pero ahorita no tanto, la beta es ya para el siglo XIX. suficientemente desarrollada para explotar. Y estamos hablando básicamente de la cordillera central. Exactamente. Eso es, sí señor. Miren que ese Zaragoza era una ciudad muy importante y Frontino, cuando estaba la Frontino Gold Mines. Y en Segovia estaba y en Zaragoza estaba la otra. ¿Cómo era que llamaba ese? La Pato Gold Mines. Y en Chocó estaba había otra en Chocó, la Chocó Pacífico. La Chocó Pacífico. Exacto, que después abandonó la zona ya en los 70. Pero la frontera también estuvo en Chocó. Sí, es que eran las mismas gringos o los mismos ingleses, que ahora la llamaban Pato Gold Mines y en otra llamaban Chocó Pacífico. Pues esa zona era de gran producción de oro. Sí, donde se agotaba, entonces iban a buscar a otros lugares, otros lugares, sí. Uno de los grandes aportes que hizo Tyrell Moore fue que él fue uno de los primeros que trajo molinos para moler piedras. Sí, sí, claro, claro. Molinos de Claro, pisón. molinos de Estos pisón. los hacían de madera. Primero eran de madera, después ya fueron metálicos. Entonces ya con esos molinos podían moler la piedra, hacerla para dar por unas corrientes de agua. Miren, mucho del oro que salió del Oriente, ese dinero, ese orito fue a financiar los ejércitos de Simón Bolívar. Ese oro financió toda la lucha de la independencia. libertaria. Claro, fue ese oro de los antioqueños. El que financió esa revolución, ese levantamiento contra la corona española. Este documento es del archivo histórico. Este documento lo encontramos en el Archivo Histórico de Antioquia. Es de 1853. Es una mina en piedras blancas. Es una mina en piedras blancas. Este plano lo hizo el famoso Carlos Segismundo Tronholm de Grey, cabeza de la dinastía de Grey en Colombia. Es un ingeniero sueco que llegó a esta provincia por invitación de Tyrell Moore también. Tyrell Moore llegó después, pero los funcionarios de la provincia llamaron a Carlos de Grey,
para que nos enseñara a trabajar la minería de beta, principalmente la de beta. Ya Carlos de Grey invitó a Tyrell Moore. Aquí llegaron varios ingenieros, franceses e ingleses, para trabajar la minería del oro de beta y las dragas. Y las famosas dragas en el río Nechí y las que habían en el río San Juan en el Chocó y por el Cauca. Las dragas. Miren este plano, esta mina es en la zona donde fue la revolución de Guarne, donde se diseñó, que esto es cerca de la represa de Guarne. Quebrada Piedras Blancas, Quebrada Tiburcio, en nombre a la revolución de los Tiburcios, que es la revolución de Guarne. Quebrada, miren esta, de Rusio, otro revolucionario, esclavo de la revolución de los comuneros de Guarne. Esta mina tiene más o menos 400 fanegadas de tierra. Esa mina es de Carlos de Grey en asocio con unos inversionistas nativos de Mazo que son José Ambrosio y José Antonio Alzate Vázquez. Esa es la mina llamada Montaña de Mineral, la Beta de Piedras Blancas. Es una mina que tiene más o menos 400 fanegadas. ¿Parientes? Coge parte de Medellín y de Guarne. ¿Parientes o qué? Esos vienen a ser los bisabuelos míos. ¿Así? Sí, más o menos, son los bisabuelos de nosotros. Ellos llegaron de España. Ellos entraron por Mariquita, Marinilla, Río Negro, y Río Negro fueron a Piedras Blancas. En 1796 ya había alzates acá, en Piedras Blancas. Ellos eran primos de José María Córdoba Muñoz. ¿Sí? Claro, porque había una persona que llamaba Simona Duque, de Alzate. De Alzate. Ellos eran primos de José María Córdoba. Es que José María Córdoba se escondía por Piedras Blancas. Él no solamente bajaba por el tirabuzón, él bajaba también por el camino que llamaban Real de la Honda, que iba de Pueblito Viejo, en los límites con Río Negro, y se escondía en Piedras Blancas, cuando las guerras de independencia, en los inicios del siglo XIX. Simona Duque le entrega a los hijos a Córdoba, ¿tuvo que ver ese parentesco? Claro. Ellos son primos de José María Córdoba. Miren, esto es en honor a los revolucionarios. Miren los filones. Miren el diseño de los filones. Mire, como 10 filones. 1, 2, 3. Esto va de Medellín hasta Guarne. Hasta un punto donde se unen las 3 provincias. ¿Recuerdan la época de las 3 provincias? La provincia de Santa Fe de Antioquia, la provincia de Antioquia, la provincia de Medellín y la provincia de Córdoba. La provincia de Medellín, capital Medellín. La provincia de Antioquia, capital Santa Fe. Y la provincia de Córdoba, capital Río Negro. Ahí en ese punto se unen las 3 provincias. Eso no lo sabíamos, miren. Esta zona tiene historia de muchas revoluciones de esclavos. Una en 1696, otra en 1705, otra que llama Revolución Comunera de Guarne, otra que hubo para 1874. Casi acaban con Mazo, quemaron todos los archivos, porque los conservadores de Marinilla, con los torcidos liberales de Río Negro, fueron a atacar a los de Mazo. Los fueron a atacar a los liberales de Mazo, porque Mazo es de liberales. Eso lo llamaban ellos una guerra mundial, nos contaban los abuelitos de nosotros. Eso fue una guerra mundial, los picaban a machete, los picaban. Y las mamás a los niñitos los escondían en las faldas, porque ellos usaban las faldas largas, anchas, de esas esponjadas de náhuatl, los escondían en la falda para que no los fueran a matar. Muchos no los volvieron a encontrar, y a los que encontraron, lo hallaron los huesitos picados en los socavones de las minas, porque, como os digo, eso eran minas por docenas. Los picaron, los mataron a todos. Inclusive cuando esa época de ese año 70 del siglo XIX, el secretario de gobierno es Manuel José Álvarez Carrasquilla, Majal. Y él dijo que eso fue una sonada contra el Estado soberano de Antioquia. Que unos liberales disidentes. ¿Ese Majal es el urbanizador? Claro. Es que Majal tenía 2 minas en Piedras Blancas. Él tenía 2 minas en Piedras Blancas, Majal. Lo mismo que, como decía, los Gutiérrez de Lara y los Obando, hermanos Obando, también tenían minas en Piedras Blancas.
de oro corrido, de aluvión. Ellos tenían minas allá. Así como Manuel Uribe Ángel, lo que les dije, y Esteban Álvarez, todos tenían minas en esa zona. Entonces esto es muy importante, miren esto, una mina gigantesca. Los socios son Carlos de Grey, José Antonio y José Ambrosio Alzate, y un personaje muy importante de la época, del Partido Conservador. Fue el primer presidente del Estado Soberano de Antioquia, Rafael María Giraldo. Esos son los socios de esa inversión minera. Yo creo que sí, es el antioqueño, conservador, sí. Rafael María Giraldo. Mire que son liberales, progresistas, asociados con conservadores. En esa época. Miren. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, miren, entonces, ¿qué ocurrió? Se consolidaron los principios del pensamiento neoliberal, que hoy lo que llamamos hoy es el capitalismo moderno. Neoliberalismo. La escuela mercantilista y sus mercantilistas avanzados. ¿Qué dice la escuela? Lo que anhelaba Cristóbal Colón. El oro es el que da el poder, el dinero es el que da el poder y es el que me lleva al reino de Dios. Es el oro. Esos son los mercantilistas avanzados. Esa teoría la implantó aquí en la provincia Francisco Silvestre. Mire que aquí el antioqueño le encanta el dinero y acumular plata en un carriel. Y acumular dinero, ¿sí o no? Y acumular y acumular. Eso viene de esa teoría. Y uno ve cómo les encantaba comprar tierras a 1 centavo. Y hoy esas tierras valen 10.000, 50.000 millones de pesos. ¿Cómo les parece? Eso lo compraban al centavo. Y como muchos le prestaban al gobierno y el Estado no tenía con qué pagar, el Estado les pagaba con tierra. 5.000, 10.000, 20.000 fanegadas de tierra, y eso es una cosa descomunal. Eso es descomunal. Porque solamente medían lo plano, no las hondonadas, pero eran suyas. Le va a dar 1 legua de tierra en cuadro, pero en realidad eran 2 o 3, porque ellos solo miden lo plano, no miden las cañadas, pero eso es suyo. Entonces usted va a medir un terreno de 1 legua en cuadro de hace 300 años y puede ser hoy 2 o 3 leguas, un montón de tierra, un montón de tierra. Miren, ustedes hablaban de la acumulación, la circulación de la moneda, hay que aumentar más el balance comercial que el balance monetario. Entonces hay que exportar, balanza comercial. Es más exportar que importar. No olviden que con las exportaciones, esos dólares pagamos las importaciones. Ahora nos mantenemos en déficit. Cultivó la práctica del ahorro. En Antioquia, aquí en Antioquia, en Medellín, hay que ahorrar, decían los papás. Yo me gano 10 centavos, tengo que ahorrar 2 o 3 centavos. Esa es una práctica muy común del antioqueño. Fueron los precursores de la economía moderna. Su objetivo era acumular oro, riqueza y ganancias. Eso es característico del empresario antioqueño. Aquí a los empresarios les encantaba comprar tierra. Coltejer, Fabricato, Tejicóndor, póngale Pintuco. Mire que esa gente tenía grandes terrenos. En los activos, terrenos. Ahí está el asunto. Todo lo que ganaban lo compraban en tierra porque eso era un gran negocio. Entonces, pues incrementa el valor. Claro, ustedes saben que eso es la demanda de tierra. Entonces yo compro, tenía 1000 hectáreas y yo comienzo a lotear eso da mucha plata. Eso da mucha plata. Usted coge 1000 hectáreas y comienza a vender pedacitos de 500 metros como hacen ahora. Lotes de 800 metros a 300, 400 millones el lote, sin construcción. Eso da mucha plata. Pero mucha plata. La producción de oro se incrementó, lo que les dije, ¿cierto? Mire, el 40% de los reales de minas están en la zona de Piedras Blancas. Fortaleció las palabras de Cristóbal Colón. Pues bien, sabe que sin duda está muy cerca de la mina, en un país de buenos ríos con grandes cantidades de oro. Eso lo tenía muy bien claro Francisco Silvestre. Silvestre sabía muy bien que esta provincia es solo oro.
estas montañas del oriente aquí de Medellín, decían los españoles, son montañas de oro. Desde Copacabana hasta el Retiro y más allá, eso es una montaña de oro. Eso es una montaña de oro. Que la minería se realizó más que todo pues en la zona de Piedras Blancas, pero para allá también hay orito tirando para Las Palmas y vea el Retiro, donde estaba Javier Alondoño con sus cuadrillas de esclavos, oro. Ese río Pantanillo y toda esa zona era minería de oro, con esclavos. Todo ese Valle Río Negro, todo ese San Vicente Ferrer, Guarne, todo eso eran cuadrillas de esclavos. La Quebrada La Mosca, todo eso era minería de oro. Entonces, allá está pues todo ese empuje y todo ese empuje en el oriente, ¿cierto? Miren, está ya todo ese poder económico capitalista. Los reyes de la acumulación capitalista están en el oriente, ¿sí? Entonces están los mineros, comerciantes y los rescatantes de minerales, son pues los mercaderes. Yo tengo zapatillas. Los arrieros. Eso, yo tengo alpargates, tengo machetes, herramientas, me voy para la zona de minería y le cambio eso por granitos de oro, por pepitas de oro. Yo le doy alpargate y usted me da 10 tomines, por ejemplo, y así. Y con esos tomines iban a comprar a los galeones. Miren, con el pasar de los años se fueron insertando varios mazamorreros a ese proceso de acumulación. Muchos mazamorreros luego fueron millonarios, porque había que ahorrar. Es que había que ahorrar, miren. Derivaron su riqueza desde los valores familiares. Miren que un caso muy común es la colonización antioqueña. ¿Qué es? Unidad familiar. Cuando empezaban a repartir tierras para la colonización antioqueña, era por los grupos de familia. Donde había orito, ahí montamos el pueblo. Y después el Estado sacó la ley. Vamos a darle a cada uno 5 hectáreas, 10 hectáreas, depende, 20 hectáreas. El amor al trabajo, el antioqueño para trabajar sí es incomparable. El antioqueño le trabaja a usted donde sea. Usted vaya por allá a la profundidad del Amazonas y ahí encuentra un antioqueño trabajándole. Allá lo encuentra, con una tienda o una huerta. Allá lo encuentra. Y la regia labor desempeñada ante los mineros de mineral en el territorio de Mazo y demás espacios de la Cuenca Alta. Miren, la capacidad para la asociación y la empresa en común apuntaba ya, estimulada por las necesidades de la industria minera. Claro, tanta producción de oro, hay ingresos. Y como hay ingresos, podemos demandar bienes de consumo. Entonces, claro, los zapatos, los tabacos, los vinos, los sombreros, las camisas, los pantalones. Miren, entonces eso es el auge del comercio. Hay mucha producción de oro. Mucha producción de oro. E inclusive cuando los comerciantes antioqueños iban a Europa, ellos pagaban era con oro en polvo. Ellos pagaban era con oro en polvo, porque aquí no había moneda. Pero hay un ejemplo muy interesante en Piedras Blancas, es que en Piedras Blancas no sabíamos esto, miren. La base de ese liberalismo económico se fortaleció fue San Nicolás de Río Negro, allá están los liberales más poderosos, porque todo empezó más que todo allá, no en la villa de Medellín, ¿sí? Eso se fue extendiendo, miren, que había en Piedras Blancas en Mazo, minería del oro y la sal. En Mazo las minas de oro son por docenas, cuente usted lo que quiera. De aluvión y de beta, ¿sí? Porque en Mazo ya habían varios pilones, molinos de pisones, cuando ya estamos en los años 20 y 30 del siglo XIX. Miren, minería y la sal. La sal, esas fuentes salinas que eso lo metían en unas ollas grandes de cobre y ahí evaporaban y quedaban los cristales de sal. La gran producción estaba en Huaca de Liconia, que era de los Gaviria. La segunda gran producción de sal y calidad es la de Mazo, que eso era de Pedro del Mazo, que también es de los Gaviria, porque los Gaviria son herederos de Pedro del Mazo. Una hija de Pedro del Mazo se casó con Manuel de Gaviria y ahí viene la herencia. Entonces los Gaviria son dueños de la gran producción de sal en la provincia. La de Huaca, que es la primera en volumen y calidad, y después está la de Mazo. Miren,
El Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia sirvió de modelo para preparar el Código de Minas de California y Estados Unidos. Y algunos códigos de Europa se basaron en el Código de Minas del Estado Soberano de Antioquia. Porque aquí tienen un conocimiento ya de la minería. Y con la llegada de esos ingenieros ingleses y suecos y franceses, es mucho lo que se aprendió. Es mucho lo que se aprendió, miren. Un territorio que representó el auge de nuevas sapienzas y tecnologías, haciendo del Valle de Arví el Valle del Oro. Y como lo es en nuestros días, lo comparamos con ese auge del Valle del Silicio, que es el... Ay, imagínense. Entonces Arví es que Arví, como le dijo un cacique a Jorge Robledo cuando sale del Valle de los Aborráes, le pregunta a un cacique para de los Bésicos, que qué había en Arví, que todo está destruido. Ah, no, en Arví llegaron unos indios que llaman Nutaves. ¿Y qué pasó? Ah, no, los mataron y los llevaron a unos prisioneros. Ay, ¿dónde están los prisioneros? Ah, los tienen allá, que allá, señalando hacia Frontino, porque eran los Nutaves. ¿Y qué? Los decapitaron. Ay, ¿qué más? Ah, no, las cabezas las colocaron en puntas de madera. Las cabezas estaban en puntos de madera, en puntas de madera. ¿Y qué más, señor cacique? Los cocinaron en unas ollas grandes. De barro los cocinaron. Ese fue el almuerzo de esa semana ya en Nutave. Y los cocinaron, antropófagos. ¿Y qué más hay en Arví? Todo es oro. Todo es oro. Las maderas, los sepulcros, los árboles, todo es oro. O sea que Arví significa oro o una ciudad de oro, que por ahí debe estar. Una ciudad de oro. Entonces todavía debe haber oro allá. Claro, ahí hay oro. Es que por peote ya no se puede... Minería del oro, es que la minería no se agotó. En esa zona la minería del oro se suspendió, porque la ley de aguas, cuando se creó el bosque municipal, no era un parque, era un bosque municipal, porque ahí fue lo vieron parques, que Parque Arví. Yo sabía era, perdón, sal. Sí, hay fuentes salinas, sí. Pero en Arví lo que predominaba es la minería del oro. Claro que, como les dije ahorita, la producción de sal sí es la segunda en la provincia, pero en Arví predomina el oro. Entonces en Arví, como les decía, las minas eran por docenas, minas de aluvión y minas de beta. Entonces cuando él dice que eso es una ciudad y que todo es oro, o sea que allá era como un centro ceremonial o un centro de intercambio, porque hay mucha terraza, mucho vallado, mucho camino prehispánico, mucho camino. No solamente colonia, hay mucho camino. Hay un camino que vaya a Arví a Monpós. Ese camino está recién descubierto. Hay una ruta Arví-Monpós. Hay una ruta Arví-Valle del Magdalena. Hay una ruta Arví-Urabá, que sigue por Centroamérica. Miren, todos los caminos conducen a Arví. Y Arví conduce a todos los caminos. Todo está centralizado en Arví, centro de intercambio o de comercio o centro ceremonial, porque allá está la piedra galana, el rostro de una mujer indígena. Tiene que haber la contra, el rostro del hombre, que por ahí está. Hay unas cavernas en Mazo hermosísimas, que usted llega acá y todas están grabadas en rostros de indígenas. Eso lo tenemos muy oculto porque con este vandalismo todo lo acaban. Hay una... Perdón, porque Monpós está en la Piedra de Bolívar. Claro, en la depresión momposina. Hay un camino de Monpós a Arví. Un camino de Monpós a Arví. Y entonces en Arví hay muchas cosas. No, han destruido mucho, sí, pero hay cosas maravillosas que es mejor quedarnos callados mientras tanto. Es mucho vándalo. Y el Estado muy indiferente. Aquí esa indiferencia pesa, incluyendo hasta las empresas públicas. Mucha destrucción. Unas bellezas de caminos. Unas bellezas, ¿sí? Entonces también está el cultivo de la cabuya, que era en Guarne, Río Negro, esa zona, recuerdan, pequeñitos, que eso era el liderazgo de la cabuya para la compañía de empaques cuando estaba en su apogeo. Es que allá son las fiestas. Algo que ha llamado mucho la atención: un cultivo de vainilla planifolia, una orquídea de uso industrial, de donde se saca la esencia de vainilla. Había en Piedras Blancas, en un punto que llamamos la vereda Piedra Gorda, un cultivo creo que de 20.000 plantas de vainilla para exportar ese producto a Francia,
a Francia, y es el año de 1875. Eso lo encontramos en el archivo, esa escritura. La vainilla planifolia es una planta más que todo de clima medio o cálido. Mire que México produce, el gran productor de vainilla en México, y esa planta es milenaria, que la utilizaban los aztecas. Entonces esa planta, ese cultivo que había en Piedras Blancas, no sabemos si es la orquídea que es introducida o es nativa de la zona, pero por ahí hay plantas de vainilla planifolia. Eso es una orquídea, es la única orquídea que por ahora tiene uso industrial. De ahí sacan la esencia de vainilla. Ya sabemos que es en las tortas, en los postres, en las buenas viandas. Sí, pero perdón. La vainilla, o sea, la vainita de la vainilla natural es súper costosa, entonces por eso lo que uno compra es una cosa industrializada, pues Claro. químicamente elaborada. Sí, exacto. Pero Eso es igual costosísimo. Los puedo invitar porque en el Salado, en la finca Monte al Aire, una amiga está cultivando allá vainilla, es una orquídea trepadora. Y se fue Es trepadora. allá, entonces ella Es trepadora. eso fue hacer un invernadero para poder aumentar un poquito la temperatura. Sí, claro. Y que ahí se desarrollará. Esa. Y la esposa la comercializa. Ella la está comercializando, sí, por Sí. una idita allá. Ah, qué bueno, miren. Que sí, es muy- Ella es una trepadora, es una orquídea. es una orquídea trepadora, Una orquídea. caminante del bosque, Sí. le dicen. Miren que ese negocio, mire, Manuel Antonio Upegui es un capitalista de ese tiempo. Es un hombre que negociaba tierras y negocios. Y uno de los socios es este belga, Charles Patin. Charles Patin fue el que montó la primera polvorería en el Valle de Aburrá. Sí. Y también fue de los socios iniciales de la locería de Caldas, que hoy se llama Corona, que se llama Locería Colombiana, que es Corona de los Echavarría Olosoga. Charles Patin, él fue el que montó aquí la primera polvorería. Cultivo de vainilla, asombroso, asombroso. A mí eso me dejó admirado de que un cultivo de vainillas en esa zona para exportar a Europa, eso es mucha osadía, eso es ser uno muy osado. Y ahora están en las mismas, Ah, sí. en los programas de sustitución de cultivo. Eso. En Urabá están experimentando con esa vainilla, con esa orquídea. Sí, imagínate. Tiene un muy alto precio, es que esa vainilla es muy cotizada. Eso tiene usos continuos, que eso es muy demandado para la repostería. Para la repostería. Ah, sí, repostería. En marzo también había un tejar, el de los tirados. A la vez era mina de oro y era tejar, que producía pues las tejas y el piso de ladrillo para las primeras viviendas en marzo, porque primero todo era de paja, bareque y tapia. Ya luego llegó la teja de barro. Inclusive allá había una propiedad, una vivienda que llamaban la Casa Teja, porque fue la primera que tuvo teja de barro, que era un punto de encuentro en los salados de Piedras Blancas. Sí, yo conocía mucho la teja, era en San Cristóbal, Claro, en Altavista. en Altavista y parte de San Javier. Mire que San Javier La Loma habían varios tejares y fábricas de materas. Sí. 3 cervecerías hubo en Piedras Blancas. 3 cervecerías. Una en el Alto de Mora de Carlos Ruay, inglés. Otra, mire que es el Alto de Mora. Ahora les muestro la casita donde era la cervecería. Hay otra que era de Manuel Escobar, Alto de Santa Elena, lo que llamamos el Alto de Santa Elena, o lo llamamos el Alto de la Yegua, que es el Alto de Santa Elena, que luego pasó a los Hincapié y se llamó Cervecería Cuervo. Esa cervecería luego la vendieron y la establecieron aquí en Medellín, cerquita a la cervecería Tamayo, donde fue la casa del DAS. ¿Recuerdan la sede del DAS? Ahí fue la cervecería Cuervo. Cerquita al desarenadero. Eso, ahí al pie. Ahí era la cervecería Cuervo. Y 2 cuadritas a la vuelta era la cervecería Tamayo, que fue la primera gran cervecera. Esa Cuervo- Ahora les muestro el ¿El croquis. Cuervo tiene relación con la Cuervo de Rufino José en Bogotá? No estoy seguro. De México, de Cuervo de México. No estoy seguro, Alejandro, si tiene que ver con la Cuervo de Bogotá. No, porque los Cuervos de México es tequila. Sí, es tequila. Estos cuervos acá, no sé si es la misma de Bogotá. No sé decir si son los mismos. Sí. Y había una que llamaban, otra cervecería, miren, que había cerca por el lado del Alto de San Ignacio, que era ahí un Pastor Restrepo, también un Restrepo, ¿cierto? Y un Restrepo. Pastor y Vicente Restrepo. Recuerdan que Pastor montó una cervecería por Boston. De las primeras cervecerías en Medellín fue por el barrio Boston.
antes del Parque Bolívar. Ahí era, por donde está la casa de Pastor Restrepo en el Parque Bolívar, más arriba, por ahí ellos tenían una cervecería. El problema de las cervezas de Guarne o de Piedras Blancas es que en el transporte se maltrataba el líquido, entonces que les afectaba el sabor, porque la calidad del agua, la indicada era esa. 3 cervecerías, un cultivo de vainilla, la cabuya, la minería, el oro y la sal. Mire que era una zona muy activa. Y eso se fue desparramando hasta que llegó al Medellín urbano. Cervecería de Carlos Roay en el Alto de Mora. Esta casita, contando mal, es de 1800. ¿Y todavía está? Todavía está. El municipio Patrimonio estuvo viéndola, porque la idea es rescatarla para un bien de interés cultural. ¿Parecía la de Campos de Gutiérrez? Sí, de pronto sí, pero este es muy antiguo, esto fue de 1800, pura tapia, 1800. Pura tapia, y el piso es en tierra. Fue que problemas de tierra no, de escrituras, porque para todo el mundo es con posesiones. Creo que ubicaron ya la escritura, la idea es pues legalizar eso, restaurarla y una casa de la cultura o un bien de interés cultural, porque esto es una joya. ¿En qué vereda está? Vereda Matasano soy. Subiendo por el camino de la cuesta, por ese camino, ahí la ubicamos. Casa de la cervecería de Carlos Roay. ¿Ocupada o desocupada? Está ocupada, no, viven unos Gutiérrez, sí, unos herederos, sí, sí. Eso primero, cuando lo montaron, era un club social de unos antioqueños con unos europeos, alemanes y polacos. Montaron eso, pero como una finca, pero no una finca que tenía pues billar, salón social y cervecería. Tenía planta de cerveza propia. Fue que después se acabó el club y lo compró Carlos Roay, que era un inglés, y montó una cervecería ahí en el Alto de Mora. Esa carita, digo yo, mal contado, es de 1800. Ahora sí estamos llegando al Medellín urbano. Barrio Quebrada Arriba. Barrio Quebrada Arriba, miren. La gran industria, vamos a ver cómo aparece la gran industria. Ya vienen todas esas experiencias, ¿sí? Que vienen del siglo XVIII y todo eso del siglo XIX hasta mediados de ese siglo. En 1853 quedó abolida la esclavitud en Colombia. Quedó abolida, ¿sí? Barrio Quebrada Arriba, un barrio creado en 1806 por los grandes capitalistas de la época. José María Uribe Restrepo, futuro suegro de Coroliano Amador. Echeverri. ¿Cuál era el suegro de Coroliano? José María Uribe Restrepo, papá de Lorenza. Pero ese era hermano de Pascasio. Primos. Primo de Pascasio. Manuel Uribe Ángel. No, sino Pascasio Uribe, Martín, José María Uribe, son primos de José. Ellos que tienen que ver con pero- Envigado, que en Envigado hay un colegio del Gomares, de él, José María. Sí, pero entonces Manuel Uribe Ángel era hermano de Pascasio. No, son como primos. Primos. Ellos vienen a ver como primos. Era tanta la plata que tenía ese señor que cuando murió José María, hasta Manuel Uribe Ángel le tocó herencia y a Pascasio. Porque el documento dice que son primos y que para mis primos tales también les damos tales cosas. Oro en polvo o propiedades. José María Uribe Restrepo es el que prácticamente fundó la mina El Zancudo. Es que la mina El Zancudo le pasó a Lorenza. Ah, sí, Le pasó a Lorenza. Y Coroliano era el que podía administrar. el esposo. Sí. ¿Cómo, Alejandro? Sí, no, eso que... Exacto, sí. Entonces, miren. Conocía de dueña. Sí, eso es. Doña, la esposa. Barrio Quebrada Arriba. Entonces lo fundaron los grandes. José María Uribe Restrepo. Está Echeverri. Este famoso Echeverri, se me va el nombre. Que era también terrateniente. Gabriel Echeverri. Claro, es de los que promovieron crear el barrio Quebrada Arriba y luego un paseo Quebrada Arriba que hoy se llama Avenida La Playa. Después estuvo Coroliano Amador, ¿sí? Quebrada Santa Elena, antes la Quebrada Na, las quebradas principales, la Castro y el arroyo Pan de Azúcar, que eran los que suministraban el agua para el primer acueducto decretado en 1676 por Miguel de Aguinaga. Por ahí es por donde la toma. La toma de agua, La toma. la toma. Mira acá el puente,
El famoso puente de la Toma. De 3 más 5, no cuentate. El famoso puente de la Toma, miren. La Castro, el Pan de Azúcar. Buenas tardes, la quebrada Cherrondo, la quebrada de la Cangreja. La Cangreja. Todos esos son terrenos de la Hacienda Miraflores. Hacienda Miraflores de Coroliano Amador. La Hacienda Miraflores va desde el puente de la Toma hasta el plan de Santa Elena. Antes del barrio Miraflores. Claro, todo eso hasta arriba. ¿Qué parte está ubicada la puerta inglesa ahí? La puerta inglesa viene a estar aquí más o menos. Ve, por aquí, porque es en Ayacucho. Ayacucho, sí. Es que había 3 puertas inglesas. Una en las Mellizas, otra para el lado de las Estancias y otra para el lado de Santa Mónica, Miraflores, para ir a la finca El Cuchillón del mismo Amador. Famosa la de Miraflores. Claro, la más famosa es la de Miraflores, claro. Pero había otras 2 puertas. Miren, Chorrohondo, la quebrada, pues, quebrada La India, quebrada de la Sal, que es la quebrada La Cangreja, con la Casa de la Sal. Miren, primeras empresas, ya empresas pues más o menos ya hay semi-industriales. La Casa del Chocolate, que es esa arriba por Bocaná, me dieron en estos días que la demolieron. Y era una joya. Sí. Es una construcción de 1800, que Amador la conservó ahí, pero como los clientes modernos o propietarios, todo lo han destruido. Miren qué hace para me la demolieron. La Casa la Casa del Chocolate es de 1880. En 1881 Amador va a quedar la Casa de la Sal. La Casa de la Sal es una industria que queda 2 cuadras arriba del puente de la Toma. Perdón, y entonces ahí en la Casa del Chocolate que hay nada. No quedó nada. No quedó nada. Se lo demolieron. De la Casa de la Sal solamente quedaron las fuentes salinas y eso que las taparon de cemento porque estaban en los solares. Y como construyeron, al menos una quedó destapada. La Casa de la Sal es de 1881. La industria de la sal. Cerca está el Tejar de los Berríos, en la esquina del puente de la Toma. El Tejar del Berrío. Claro que hay tejares por varios lugares, pero en esa sola zona habían por ahí 15 tejares. En esta zona predominan los tejares y todos esos productos artesanales, el chocolate, las bolas de chocolate esas, el café molido. En 1886, el señor Coroliano Amador va a crear la primera gran industria que hay en Medellín. Esa es la primera industria, 1886. Y Amador en la escritura va a decir que se llama Estructura Industrial Molino Caldas en Quebrada Arriba. Primera industria. ¿Por qué es industria? Porque ya tiene una estructura organizacional, un gerente, unos subgerentes o jefes de áreas, producción, administración, contable, venta. En la de CAR es la de Molino Caldas. Esa es la del Molino Caldas. Existe todavía. Todavía se salva. ¿Y está ubicada? A la orilla, margen izquierda de la quebrada Santa Elena. Subiendo. Bajando la quebrada hacia el río, a la izquierda está la chimenea. ¿La altura del puente de la Toma o más abajo? Una cuadrita bajo el puente. Ya. ¿Usted la vio ahí? Ah, sí, ahí la vemos. Sí. Pero cuidado que no la de Cortever, sino la que está... Es que está metida entre edificios. Entre edificios. Sí. Ese edificio lo construyeron sin permiso. Eso lo construyeron sin permiso. ¿Ve qué? Después planeación lo legalizó. Pero eso era ilegal. Por Cortefábrica, sí, por ahí queda algo de... No, pero la que dice... Y el que digo yo es arriba por el puente de la Toma. Sí. Por el puente de la Toma. Sí, Molino Caldas. Sí. Molino Caldas, aquí abajito del puente. Eso era grande, inmenso. ¿Por qué dice usted que descubrieron que era la primera industria por el nombre que usted dice? Porque la escritura, nosotros encontramos la escritura y dice Estructura Industrial Molino Caldas, estatutos. Y comienza a descifrar ya. Hay un gerente que antes no tenían gerentes. Primero eran las empresas. Y el dueño es Pedro Pérez y listo. No, esta ya dice gerente Carlos Martínez, socio de Amador en la mina El Zancudo. Y un hijo de Carlos Martínez se casó con Judía Amador, hija de Coroliano. Carlos Martínez se casa con una hija de... Carlos Martínez es socio de Amador en la mina El Zancudo. Es asesor comercial de Amador, Carlos Martínez. Un hijo de él se casa con Judí, que es la hija de Coroliano. Aparentados por todo. Claro.
económico. Y- Es que eso es lo que hacía esa endogamia de la Claro. cultura paisa, Sí, hizo que sí. se protegieran los capitales. Claro, Y claro. La figura moderna de eso es Sí. el empresarial antioqueño, Exactamente. que se protegen para que no se le... Exactamente. La endogamia hacía que se casaran entre primos, ¿sí? Para cuidar su fortuna. Claro, eso es, claro. Entonces se casa, un hijo se casa con Judí, y Judí también sabe de negocios. Ah, también, sí, claro. Entonces la escritura del Molino Caldas dice, estructura industrial, ¿cómo está la estructura organizacional? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los capitales? ¿Y dónde está ubicado? Eso ya es una estructura industrial estilo europeo, que antes aquí no lo había. Esa es la primera gran industria, entonces. Sí, la primera gran industria, mucho antes que Coltejer, mire que es 1886. Pero Es de es 1800. contemporánea de las cervecerías que mencionaste, de la Tamayo, de la... Claro, pero mire que este ya ha avanzado un poco más la organización empresarial. Tenía- Claro, claro, mire, ya tiene eso. O sea, que hasta Claro. ahora estamos dando la charla. Y el mismo Amador, construía las acequias, los acueductos para las industrias. Todas las instalaciones eléctricas de fines del siglo XIX y todas las acequias para llevar agua a las industrias, el municipio se las tuvo que pagar a Amador, porque eso era de él. El pleito y ganó. Es que Amador era un abogado también empírico, no perdía 5 centavos. A todos les sacaba plata. Molino Caldas, eso fue sensacional. Un molino, ¿Qué molían ¿Qué ahí? tipo de molino? café, maíz, chocolate y quina para exportación. Quina para exportación. La quina es una planta medicinal. De ese tiempo, sí. Es que la quina se agotó porque le explotaban demasiado y para llevar a Europa para controlar la malaria y el paludismo. Eso se extinguió, ahora es que está reapareciendo. Eso se extinguió. Santa Elena, dicen los libros del siglo XVIII, que era inundada de quina. 100 años después no quedó ni una sola planta. En este momento usted va y no ve una sola planta de quina en Santa Elena, todo lo barrieron. Ahora es con la biotecnología que están recuperando la plantica, pero acabaron con eso. Ese molino producía esos, sí, Otra que se está recuperando, que uno lo ve desde aquí lejos, es el yarumo. el yarumo, los yarumos. Ya están Ah, pues volviendo. ya- Claro, reapareciendo. Son fundamentales los yarumos para las fuentes de agua. Primero surgen los yarumos y después llega la otra vegetación. En estos días Ese es el orden natural. Por San Pedro hay muchos yarumos. Claro, es que están reapareciendo, claro. Misma naturaleza, porque Claro, nadie sembra- no, la misma naturaleza. Se han cargado eso con los paros y las guaguas y los conejos. Claro, eso es. Por lo de la quina que no tenía ni Sí. idea de la quina que la... Entonces, miren, el éxito es tan grande del Molino Caldas que en 1892 montan la primera gran cervecera en Antioquia y se llama la Cervecería Tamayo. Y la Cervecería Tamayo es un poco más abajo del Molino Caldas, donde luego va a ser Coltefábrica. Ahí es la primera gran cervecera. Tenía 200 trabajadores, de los cuales 180 son mujeres. Ah, sí, Tiene carros para repartir la cerveza, que son los carros de bestia. Es toda una estructura. Enseguida les muestro la foto. Pues, a mí nunca me da pena decir que no sé, gracias. No, hay que preguntar, amigo, así es que se aprende. Según lo que yo estoy viendo, Sí. llegué tarde, Sí. siempre esas grandes industrias estaban cerca a las fuentes de agua. Claro, Estoy viendo. claro, Para mí, aquí está muy arriba, es que por ahí está más cerquita el agua. claro, compañero, ¿sabe por qué? Esa zona es muy rica en quebradas. Vea, mire las quebradas, mire esto. La Lucía, la Castro, la Pan de Azúcar, Chorro Hondo, la Pativilca, la Guadita, que la India, que la Cangreja, que la Cangrejita. Y todo viene por Gravedad. gravedad. Todo viene por gravedad. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el negocio? El agua llega por gravedad a esta zona, porque todo esto son cordilleras, mira. Todo esto son cordilleras. Pero entonces ahí es donde hace sentido que existiera el desarenadero en ese punto. Claro, porque el agua viene de arriba. Las aguas vienen desde arriba. Por eso es que mazamorreaban aquí abajo. Claro, es que la quebrada Santa Elena, que se contaba mi mamá, había mucho mazamorrero. Incluso hay fotografías. En la Santa Elena había mucho mazamorrero. Faduil, ahí cerca del puente de la Toma hay fotografías Claro, gente lavando oro. lavando ropa, sino Y eso. Estoy con Fadui. No lo conocía. Esta zona es rica en aguas, pero ¿sabe qué? Como decían los abuelitos, el antioqueño no ensarta aguja sin dedal. ¿Sabe qué hicieron? Ese no me lo sabía. Miren esto.
El agua. Tenemos agua, hacemos las acequias, necesitamos las máquinas. Se trajeron un ingeniero de Suecia llamado Milton Mercan para que fabricara las poleas y la rueda del Pelton. Las Pelton. Y eso es aquí mismo al lado del puente. Vea, Milton Mercan, al lado de la planta de agua, montó el taller el ingeniero de Suecia. Lo trajo Tyrell Moore, trajo a Milton Mercan. Pelton hacen las primeras microcentrales productoras de energía. Claro, es que la primera planta de energía es aquí, véala, véala. Esta es la primera planta de energía. Cuando montaron la cervecería Tamayo, es a vapor como el Molino Caldas. Con ese auge de industrias, claro, Tiene que ver con el agua. claro, es que necesitamos entonces que una planta de energía. Pero entonces, ¿ese en qué año fue? ¿En qué año? La cervecería Tamayo es en 1892. Porque entonces la Unión se demoró mucho para... Ah, es que eso es después. 1930. Eso es en el siglo XX. Y esto es en 1892. Pero ya la está cogiendo de otra parte de la cordillera, al lado de allá, ya no es de acá de Magdalena. Esa viene de la cordillera de acá, vea. El agua casi siempre viene de la quebrada La Castro. Y La Castro en terrenos de Coroliano Amador. Hay que pagarle a Coroliano los derechos del agua, las pajas de agua. Las pajitas de agua. Las pajitas. Entonces miren, planta de energía es de 1898. 1898 es la planta de energía que llevamos de La Toma a Las Estancias, que queda a 2 cuadras o 3 arriba del puente de La Toma. Véala aquí. Concretamente para la industria. Planta de agua y planta de energía, mire. Pero para la industria o para... No, pero lo va a contar. Bueno, ¿Usted dónde consiguió Sí, ¿Dónde consiguió ese mapita? Hace mapita lo elaboramos nosotros mismos. dice elaboración propia. Vea, elaboración propia. ¿Cómo le parece, compañero, que entonces, cómo le parece que, claro, llegó la luz y en parte era pues como para alumbrado público y para algunas industrias, pero no era suficiente. Y después que se creó el tranvía de Oriente, ya no había energía. Entonces ya crearon la planta de energía de Piedras Blancas, que es la segunda. La primera es la de La Toma, esta de Las Estancias. La segunda es de Piedras Blancas, que es la de 1920, para poder suministrarle al tranvía. Se me está quitando. Como Coltejer. Coltejer es de 1907. Entonces miren, 1892 planta de energía. 1905 Postobón. ¿Saben dónde era Postobón? Mimos de la Playa. Ahí empezó Postobón. Ahí era Postobón. Es que toda la gran industria está en esa zona de Quebrada Arriba, el puente de La Toma. Ahí era Postobón. Entonces miren, industrias, no hay energía, no alcanza energías. En 1907 surge Coltejer. Ah, no, necesitamos energía. Entonces, claro, Coltejer se apropió y le compró al municipio la planta de energía de Campo Alegre de La Toma, porque necesitaba energía. Claro que tenía para vapor, pero necesitaban energía porque había mucha máquina, era eléctrica. Perdón, pero qué pena. Ya casi, ay, vea, sí. Ya vamos a terminar, bueno. Entonces, miren, Coltejer es de 1907. Entonces, ¿qué hizo Coltejer? Se compró la planta de energía de Campo Alegre de La Toma. Entonces, ya que tuvieron que crear la de Piedras Blancas, y ante ese auge de industria, vamos a montar la de Guadalupe, que es de 1924. Pero es que igualmente la fábrica de textiles de Rosellón, en Envigado, pues arribita, Sí. funcionaba con una rueda Pelton, o sea, Sí. para poder producir energía. De hecho, la rueda Pelton Sí. todavía se conserva Sí. allá. Tal vez usted lo ha dicho antes de que yo llegara. ¿Dónde concretamente está el puente de La Toma? Porque a mí mismo me va más abajo del puente de La Toma. Ah, sí, Véalo, claro. véalo ahí. Estoy bien, sí. Véalo, véalo. Sí, claro. Pero entonces mismo Postobón sí se hizo más abajo del Vea. puente de La Toma. Aquí está, aquí va a estar la planta de agua. Sí, señor. Y más arriba la planta de energía. Puente La Toma. Aquí abajito a este lado, Molino Caldas. Más abajito Coltejer y más abajito Postobón. Y a un lado la cervecería Tamayo. Y después aquí montaron una empresa que se llama Pequeñas Industrias, que producía ganchos de ropa y de pelo y peines y peinillas. Tenía también 200 trabajadores, casi todas mujeres. Casi todas mujeres.
mejores productoras y les pagaban Claro. incluso menos Les pagaban menos por eso. que a los hombres. Trabajaban más de Un hombre se gana un peso, a ellos les pagamos 50 centavos. trabajaban más de Sí, 8 horas y de miren, salsas y todo eso. en este puente llegó la música grabada de París, la trajo Coroliano Amador. Aquí sonó el primer disco grabadito metálico que llegó de París, 1898. Aquí llegó el tango, lo trajo la familia Coroliano Amador y las hijas. Ese era el papá de José María, ¿cierto? Coroliano es el nuero de José María, casado con Lorenza. No, él tenía un hijo El también. hijo de Amador, José María. Sí, él tenía un hijo también. Amador, sí, el que murió joven. Murió joven. Tenía una enfermedad. Le dio Sífilis. tuberculosis. Tú. Eso no es sífilis, Ah, yo vi. es tuberculosis. Todos los grandes amigos de Amador, el rey de España, unos condes franceses, todos murieron de tuberculosis. Lo que se dice es que José María, que estuvo de fiesta y de luna de miel en París casi 10 meses, contrajo la bacteria ya. Ay, Dios mío. Eso es lo que pasó. Pues, Gabriel, hay una cosa pues, Sí. fíjate que enseguida nos vamos a decir. Ay, sí. Estamos empezando. La exposición está muy interesante sobre el desarrollo regional, Sí. local, de lo que fue la industria. Pero de todas maneras uno no puede perder de vista lo que es la visión global, digámoslo así, de país, aunque en la colonia todavía no se habla de país. Sí, sí. Era un virreinato, el virreinato de la Nueva Granada. Y en el virreinato de la Nueva Granada, pues era un reparto administrativo. Sí, sí. Y se consideraba que de aquí, de la Nueva Granada, salía mucho oro para España. Y particularmente donde más salía el oro en la Nueva Granada era de aquí, de Antioquia. Sí. De Antioquia. Y los españoles tenían repartido todo el territorio de la Nueva Granada, lo tenían repartido en función de la producción de oro. Es decir, donde se produce oro no se produce más, la gente no hace más nada. Entonces la comida, las herramientas, la ropa, hay que traerlo de oro. Sí. Entonces, vea. Perdón, vea, antes de Pero, a ver, Sí, sí. Mira aquí el canoso, a ver. Entonces, lo que quiero decir es que esa visión nacional, entre comillas, no se puede perder de vista. Es decir, la exposición que hace Gabriel nos ilustra y lo mejor de todo es que nos llena de interés por seguirlo Ay, seguirle investigando. Como Amparo estudiando. Grisales, me dice. Pero entonces hay una cosa pues de que es decir, todo esto está relacionado con lo que fue el desarrollo de los obrajes y los talleres artesanales en el oriente del país, que es un tema que nosotros aquí somos casi que totalmente Nulo, ignorantes. estoy nulo. Y eso es una cosa muy interesante que no se puede perder de vista, porque eso más adelante, en el siglo XIX, fue lo que trajo la conformación de este país, y muchos de esos grandes conflictos que vivimos nacieron por allá, Claro. en la época de los gólgotas y los draconianos, la época del libre cambio contra los artesanos locales, y es una historia muy interesante, pero eso es como ya para otro día. Si no, es que yo con eso es que terminaría yo, pero ya no hay tiempo. Miren, vean esta foto, Molino Caldas, miren qué belleza de estructura. Molino Caldas en Quebrada Arriba, mírenlo. Miren el Molino Caldas. Eso ya no existe. Pero mire, No queda sino la chimenea. pero el mix de la arquitectura, Mire esa belleza, eso era pura tapia y esto era todo en madera, porque un incendio la destruyó. influencia de... Sí, claro, claro. Pero venga, un paréntesis. Sí. Esta es la segunda vez que iniciamos esta charla. Esta charla es muy importante para todos nosotros. Sí, señor. Entonces, yo propongo que dentro de un mes hagamos la charla básicamente sobre un tema que está de actualidad y que tiene que ver con lo del ferrocarril, con la máquina esta que... ¿Cómo fue el cuento? Que, La máquina Gabriel, o sea, se mandé un video. no, sí, yo lo vi. Se metieron y de cuenta ellos lo empezaron a arreglar. Ah, Entonces, trabajemos dentro de un mes, hablemos tomaron una fotica todos ahora. patrimonio férreo. Podemos invitar a algunas personas como don, ¿cómo se llama? Elina, el señor de arriba. Don